Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos una nueva entrevista de un tema muy profundo, muy interesante, que muchas veces se nos olvida, que es la gratitud. La gratitud es una actitud, una intención, una acción que nos ayuda a liberar muchas situaciones complejas, muchas veces, a veces esos pensamientos negativos nos quedamos enganchados, solamente vemos la parte oscura de la vida o como las situaciones más difíciles, pero se nos olvida poner atención y tener una visión mucho más panorámica y mucho más amplia de las cosas buenas que nos suceden. Entonces, a nivel psicológico se sabe que la gratitud es una actitud que beneficia mucho la calma mental, abre el corazón, fomenta la generosidad y facilita también los vínculos con las demás personas. Hoy tenemos como invitado a José Antonio. José Antonio es uno de los terapeutas que trabaja en nuestro equipo de Adara Psicología. Está especializado en tema de parejas. Vamos a hablar especialmente hoy de la gratitud en la pareja, que a veces, muchas veces nos ponemos el foco en lo negativo que tienen nuestras parejas y no vemos esas otras cualidades importantes. Y también nos va a dar algunas claves sobre otros aspectos. Vamos a compartir entre los dos y charlar un poco sobre este tema. Él está también muy enfocado en el tema de la terapia de la emoción y la emoción también está muy conectada con la gratitud. Vamos a darle paso y vamos a compartir algunas claves importantes para que podáis hacer en casa e incluso llevar un diario a veces, ¿no? Sobre la gratitud. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy Bienvenido. buenas. Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Colocando ahí, Colocado ya. vale. Estaba comentando a nuestros escuchantes, espectadores, que vamos a Ujú. hablar sobre la gratitud, que es un tema, bueno, muy interesante, que pocas veces cultivamos y Ya. es muy liberador, ¿no? De situaciones a veces incómodas o de cuando ponemos el sesgo, a veces en situaciones negativas o pesimistas y nos olvidamos de otras cosas fenomenales y buenísimas que nos pasan, pero Mm, le damos menos importancia. ujú. Entonces, bueno, queríamos que nos compartieras también un poco, hablar contigo sobre el tema de la gratitud en la pareja, que también parece que la pareja, cuando hay tantos problemas y dificultades, ponemos muchas veces esa Ujú. atención en esas situaciones que no nos gustan y perdemos la visión, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tú tienes en sobre esto? Compartir un poco contigo. Concretamente sobre la pareja, Sandra. Sí. Bueno, pienso que la gratitud tiene un impacto muy grande en las relaciones de pareja, ¿no? En todas las relaciones, pero quizás especialmente en las de pareja, ¿no? Em, Muchas veces en la convivencia diaria y en la rutina de las obligaciones terminamos olvidando lo que nuestra pareja aporta. Es que como si todo lo que de pronto trajese a la relación, lo que todo nos da, pues de pronto como que se hace invisible, ¿no? Y en ese momento, eso que en un principio era un gesto de amor, ¿no? Algo espontáneo, algo muy valioso, se convierte en una exigencia, ¿no? Se convierte como en una expectativa que esperamos que la otra persona cumpla, ¿no? Y en ese momento, pues pierde todo ese gesto, ¿no? Pierde todo el carácter que tenía de regalo. Ujú, Em, Muchas veces las crisis en pareja, ¿no? O el deterioro de la pareja se precipita porque uno de los miembros o los dos dejan de reconocer lo que el otro miembro está trayendo, ¿no? Entonces empieza a faltar el reconocimiento, empieza a faltar la visibilidad, empieza a faltar la valoración. Y en estos casos es cuando la gratitud llega, ¿no? Y le devuelve el carácter de regalo a ese gesto de amor, ¿no? Entonces, la persona que tenemos al lado empieza a sentirse vista, empieza a sentirse valorada, empieza incluso a sentirse amada, ¿no? Y supone una oportunidad para reparar algo que a lo mejor ya estaba dañado. fíjate, esto es interesante porque cuando contabas esto, ¿no? Cuando pasamos de algo que nos parece un regalo o una atención y lo convertimos ya en algo tan habitual que cuando no estás desde la exigencia, ¿no? Mm.
y me conecta mucho con el egocentrismo, ¿no? Como muchas veces estamos tan en nuestras necesidades, a veces no, ¿no? Pero desde esta visión egocéntrica, ¿no? Es como, ah, no, es que tú me debes esto, sentimos que nos deben, la otra persona nos debe algo, ¿no? Y se pierde quizá ese sentido de generosidad, de atención, Mm, de gratitud, ¿no? Y ya lo sí, convertimos en algo a lo que nos apegamos, ese deseo, esa mirada egocéntrica de yo me merezco esto y tú no me lo das y mm, de alguna manera estamos como transformando en negativo cosas que pueden ser muy bellas y las distorsionamos, ¿no? Las convertimos en algo obligatorio, exigido, sí. que cansa al otro lado también, ¿no? Yo hago las cosas porque quiero, no porque sienta que tengo la exigencia o la obligación de hacerlas, ¿no? Esto lo de distorsionarlo me hace pensar, ¿no? Que efectivamente de pronto ese gesto de amor se transforma en un mandato. Eso Entonces es, se distorsiona porque pierde esa cualidad. Entonces, pues yo te lo estaba dando porque quería dártelo, ¿no? Pero ahora que me lo estás exigiendo, no sé si quiero darte. claro. Entonces, agradecer significa volver a mirar con reconocimiento a mi pareja, ¿no? Y reafirmarle, es algo así como decirle, ¿no? Como reafirmar, hey, tienes mucho valor para mí, ¿no? Tienes lo que haces o lo que traes aquí, tiene mucho valor para nuestra relación. Ujú. Y la parte también a veces de los reproches, ¿no? Que muchas veces lo que se convierte en algo bonito cuando no se da está el reproche, ¿no? Esto también aparece mucho en la pareja. No sé cómo ves tú esto del reproche del uno al otro cuando estás en terapia, ¿no? Que llegarán siempre, ¿no? Como el Mm, resentimiento, el rencor, el reproche. Yo creo que ahí la gratitud también es como un gran antídoto, ¿no? Es que, bueno, sí. gracias. Muchas veces llegan a terapia de pareja parejas que ya están muy instaladas en el resentimiento, ¿no? Que hay un nivel de resentimiento muy alto, entonces la gratitud no asoma. Pero muchas veces detrás del reproche, del resentimiento, hay una necesidad muy fuerte de ser valorado, Mm, ¿no? De ser visto, de ser reconocido, de ser valorado, ¿no? Y en casos así, cuando abrimos un espacio para la gratitud, ¿no? Cuando instalamos estos espacios para la gratitud, eso significa iniciar un proceso de reparación muy fuerte, ¿no? De pronto la, la pareja puede reconocerse, puede valorarse, y es como si algo se aflojase también dentro de ellos, ¿no? Y es como si, es como si entrara un rayo de luz en una habitación que ha estado oscura, que ha estado cerrada durante mucho tiempo, ¿no? Eh, agradecemos a la pareja y dejamos que entre un poquito de luz dentro de nosotros, ¿no? Y que se instale un poquito de la gratitud en mitad de tanto resentimiento y, y que volvamos y se aparece la oportunidad de volver a estar conectados con la otra persona, que es algo que muchas veces se pierde cuando, bueno, por lo que decías antes, Sandra, cuando se distorsiona el amor y se convierte en una especie de mandato. claro, fíjate, esto es importante porque cuántas veces claro, cuando tú haces algo normalmente como hábito, ¿no? Que ya no hay un agradecimiento, sino se convierte en un hábito que yo haga esto, que tú hagas lo otro, se normaliza. Y realmente lo que tú dices me parece también muy importante, ¿no? No se visibiliza el esfuerzo o la dedicación que la otra persona está poniendo ahí al Mm, servicio del otro, ¿no? Desde el corazón o desde el compromiso, la responsabilidad o lo que cada uno le mueva. Pero sí, realmente qué importante es, porque una de las cosas, yo creo que esto lo sabemos los dos como psicoterapeutas, la necesidad que tiene lo que tú has dicho de que todos tengamos una mirada del otro, ¿no? Que nos vean, que nos reconozcan, que nos sientan, que conecten con nosotros. Todos es uno de los anhelos más profundos del ser humano. totalmente, La necesidad de amor, la necesidad de cercanía, ¿no? Somos seres relacionales y esto es algo que está a flor de piel. Cuando esto no está, es uno de los síntomas que te lleva a la depresión, a la angustia, al aislamiento, a la soledad muy profunda, ¿no? Hay mucho dolor desde ahí. Entonces, esta parte del vínculo que has compartido, ¿no? De la necesidad de contacto, a mí me parece muy importante, ¿no? Que desde ahí trabajemos esa gratitud
para estar en Ujú. contacto con el otro, para vernos, mirarnos, conectarnos, ¿no? Estar ahí en cercanía, ¿no? Yo creo, Sandra, que en realidad esa es la idea principal por la que por la que tú y yo creíamos que era importante hablar de gratitud. Al final Claro. es una virtud que nos ayuda a vivir con conciencia y nos ayuda a vivir conectados con lo que es importante. A veces eso tiene que ver con estar conectados a nosotros mismos o a partes de nosotros mismos que son importantes, o estar conectados con el mundo o con los demás, ¿no? Esto de la gratitud es que tiene un componente como profundamente humano, porque me, me abro emocionalmente, me conecto con mi vulnerabilidad y así soy capaz de resonar contigo. Y doy las gracias por algo que yo no esperaba y que me está haciendo bien, ¿no? Fíjate, también lo que has comentado me parece importante, que es la gratitud hacia nosotros, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa voz tan crítica, tan Mm, exigente, tan demandante interna, ¿no? No, no lo estoy haciendo suficientemente bien, tenía que hacer más, o lo que sea que mm, cada uno tenemos en nuestra cabeza. A veces somos nuestros peores enemigos, y también tener esa visión mm, de agradecimiento al esfuerzo que hacemos, a la dedicación que ponemos, al amor con que tratamos a las personas que queremos, o hacia la atención que tenemos incluso hacia personas que no conocemos, ¿no? Que podemos tener un detalle, un gesto, una sonrisa y lo mm, que nos devuelven. Creo que esto también es muy importante, abrir el corazón a agradecernos a nosotros, porque se nos olvida también, ¿no? A veces es más la relación hacia afuera, y creo que es muy importante valorar de base la relación que tenemos con nosotros mismos, porque depende de la relación que tengamos con nosotros, así también va a ser la relación que tengamos con el otro. Si yo soy muy exigente conmigo y tengo un juicio muy crítico, aunque digamos, yo esto lo he escuchado a veces en terapia, ¿no? No, yo soy muy exigente conmigo, con los demás no. A mí me hace dudar, ¿no? Porque creo que las personas que son muy exigentes internamente con uno mismo se cuela la exigencia con el otro, inconscientemente. Porque yo estoy necesitando una respuesta de mí, que también voy a pedir en el otro una respuesta. mm. Entonces, esa gratitud creo que afloja también y hace que estemos más en calma con nosotros, con más en paz, y desde esa paz aceptando esta vulnerabilidad, como comentabas, también es más fácil aceptar la vulnerabilidad del otro, y en esa vulnerabilidad y esa aceptación agradecemos lo que se nos da de alguna forma, que sea poco, ¿no? Pero hay una persona que está ahí disponible para mí, y eso hay que Sí. agradecerlo. Que en este caso, Sandra, no estamos hablando de una gratitud así como dada por hecho, ¿no? O sea, no estamos hablando de un gracias automático, ¿no? Como le Claro, damos en el día a día. Hablamos de una actitud realmente muy profunda, ¿no? Porque la gratitud es transformadora cuando se vive con autenticidad, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, también en esto, cómo se aplica en el ámbito de la pareja, ¿no? Como en cualquier relación, ¿no? Pero en el ámbito de la pareja concretamente, cómo ser agradecidos tiene mucho que ver con adoptar una mirada mucho más amable y mucho más compasiva, eso es. ¿no? Totalmente. Y cómo eso abre la puerta a una mayor conexión con nosotros mismos y también con los otros. Eso es muy bonito lo que hablas de la compasión, porque es verdad que a veces también en el otro no vemos esa dedicación que tiene, ¿no? Y no vemos a lo mejor sus dificultades o sus obstáculos, ¿no? O lo que está viviendo, lo que está necesitando. Y no vemos el esfuerzo, a lo mejor, o la dedicación o lo que le mueve a hacer cosas, ¿no? Nos quedamos en lo que no hace, lo que yo necesito, que no se me da, Mm, como la carencia. Buscamos siempre lo que no tenemos, ¿no? mm. Y esto es una fuente de sufrimiento muy grande, porque si estamos siempre Sí, en lo que no tenemos, no vemos lo que hay, ¿no? Entonces, esta parte me parece, esa compasión, me parece también una puerta muy combinada, muy aliada con la gratitud. Tema muy interesante. seguro puede haber gente que vea esta charla, Sandra, puede haber gente que se siente identificada, ¿no? Porque después de un camino muy duro, que puede ser de sufrimiento o un camino muy intenso, uno experimenta conexión con los demás, ¿no? Y el resultado muchas veces de esa conexión es poder nombrar lo que nos ayudó
a atravesar o a sostener el dolor Ujú. con gratitud, ¿no? Y cuando hacemos esto, como que, porque este es el potencial transformador de la gratitud, ¿no? Cuando nombramos esto, cuando podemos agradecer, algo se afloja en un vínculo, se afloja dentro de nosotros, ¿no? Y ahí, en eso que se afloja, pues se cuela una mirada compasiva, una mirada más amable. Y eso en sí mismo, o sea, es el resultado de algo, pero en sí mismo es también transformador, ¿no? Y abre la puerta a más procesos. Claro, esos procesos más profundos que nos pueden Mm, también poner mirada en esos núcleos, en esos nudos que pueden estar ahí, que dificultan una buena relación o un vínculo o el conectar con el otro, ¿no? sí. Es la parte como interesante también de ir abriendo esos espacios, como tú dices, ir descubriendo en ese camino de autoconocimiento tan importante que es en cualquier proceso terapéutico. Si no hay conocimiento, autoconocimiento, no podemos hacer nada. Si no hay conciencia de lo que Mm, está presente en nuestra mente, no podemos hacer nada. Ahí, por ejemplo, también lanzo una lanza sobre la meditación, que es algo que en Adara ofrecemos. En mm, la meditación entrenamos la mente y entrenamos la observación de la mente. Y esto es muy mm, importante porque si no observamos nuestra mente y no somos capaces de identificar todos esos procesos mentales o todos esos factores mentales que se están moviendo ahí, la textura, las tendencias, la manera en que aparecen esos pensamientos, qué tipo de pensamientos hay, dónde nos llevan. Si esto no se conoce, es muy difícil que podamos hacer un trabajo profundo. Y la meditación da un espacio muy interesante de observación de la mente. Es el único espacio realmente de experiencia directa de observación de la mente. Esto es muy interesante también, ¿no? Como parte de ese proceso de observación cuando se abren estos espacios que tú comentas, ¿no? Bueno, mm. yo lanzo también esa, esa experiencia, ¿no? Y ese recurso para que No, la... y creo que está bien que hablemos de esto también, Sandra, porque la gratitud es una cosa que por su simpleza muchas veces pasa inadvertida, ¿no? Y no es fácil. Realmente hay muchas personas para los que la gratitud no es fácil, ¿no? Especialmente si son personas que han experimentado el abandono, que han experimentado el rechazo, que han experimentado quizás que abrirse emocionalmente era peligroso, ¿no? Para estas personas, agradecer puede convertirse en algo peligroso o puede convertirse como en una especie de rendición al otro, ¿no? Y percibirse así, pues eso, como un peligro, como una amenaza, ¿no? Pero cuando llega la gratitud, eso es una manifestación de salud en los vínculos, porque el otro ya no es alguien que puede dañarme o alguien peligroso, es alguien que me aporta, que me nutre, que me deja huella, que me ayuda a crecer, ¿no? Con el que puedo conectarme y al mismo tiempo pues conectarme más con el mundo, ¿no? Abrirme, ¿no? Al mundo. Claro, fíjate que esto es súper importante lo que has dicho en estos perfiles, ¿no? De personas que tienen abandono, que tienen un trauma complejo antiguo, ¿no? Que han vivido Sí. desprecios, malos tratos, humillaciones. Es verdad, esto es muy difícil. Lo que pasa es que porque están como entre en la defensa y en el ataque, ¿no? Sus Mm, relaciones parten desde ahí, o me defiendo del mundo o ataco porque en el ataque yo me estoy defendiendo, pero no hay un espacio entre esa defensa y el ataque, no hay ese espacio vincular de tener una relación sana donde yo puedo conectar contigo. Les cuesta mucho, ¿no? Tiene que haber un proceso muy profundo de transformación. Y cuando eso se abre, lo que tú comentas, es verdad que surge la opción de la gratitud. Empiezo a ver el mundo también como no tan amenazante, empiezo a ver que hay personas buenas, empiezo a valorar que hay personas buenas, a agradecer el bien que me hacen. No estoy solamente en el daño. Y eso es un síntoma, evidentemente, de sanación y de me sí, permito vincular. Agradezco sí, a la vida lo que me ha dado. Desde el sí. dolor, pero agradezco también porque a través de este dolor he podido transformar, y a veces el dolor, como la resiliencia, ¿no? Se puede transformar en una gran oportunidad de crecimiento. Esa es la parte más sana del sufrimiento, ¿no? Cómo Ujú, podemos transformar todo eso. ujú. Bueno, pues animamos desde aquí
a las personas, a todos los que están escuchando, que dediquen un tiempo. De hecho, hay diarios de gratitud, ¿no? A veces hay una que Sí, se dice, cada día voy a escribir por la mañana, por la noche, o hago una reflexión cada noche de a qué agradezco hoy, a qué puedo agradecer hoy, que me trae la vida, ¿no? ¿Qué he hecho yo también de bueno que me pueda agradecer? Y que agradezco a las personas que me han rodeado hoy, qué gestos han tenido, que me guardo como un tesoro. También esto es importante. Si somos conscientes de las señales de la gratitud, guardarlas, ¿no? Como integrarlas en nuestro continuo mental para dejarlas como tesoros que de alguna manera nos nutren. protegerlas. Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que am, si alguien nos está escuchando y está en una etapa mala, ¿no? Una etapa complicada ahora, e intente mirar a su alrededor o mirar dentro de sí mismo, ¿no? De sí misma y buscar algo que merezca la pena reconocer. Da igual que sea muy pequeño, ¿no? Pero que pueda reconocerlo, porque a veces un cambio empieza con algo así de pequeño. Claro. Sí, es como ir entrenando la mente al reconocimiento de las cosas buenas y la mente se entrena. Entonces, si voy Ujú, poniendo foco ahí, pues cada vez tengo más visibilidad de esas cosas buenas, cada vez le doy más espacio, tienen más presencia, me dejan más huella y eso ujú, haciendo que me familiarice con esto. Y entonces la mente ujú, empieza a transformarse desde ahí. ujú, Es un poco el trabajo de transformación. ujú. Bueno, José, pues muchas gracias A ti. por esta charla. Esperemos que a todas las personas que estén escuchando les sirva, les dé alguna pista o alguna clave. No sé si quieres dejar alguna, quieres terminar con algo en particular, alguna clave que quieras dar. Bueno, Parejas que están en el reproche y en el... bueno, yo lo primero que diría es que no forcemos la gratitud, que Ujú, no nos forcemos a ser agradecidos, ¿no? Porque creo que es importante que sea un proceso genuino, ¿no? Eh, bueno, ya hemos lanzado esa recomendación. Concretamente en la pareja pienso que es importante agradecer, ¿no? Desde un lugar de exigencia o de sumisión, desde un lugar auténtico, ¿no? Y muchas veces empezar por las cosas pequeñas, ¿no? Empezar por cosas pequeñas, lo simple, ¿no? Gracias por ah, preparar la comida hoy. Gracias por estar conmigo este día, ¿no? Conmigo que está siendo tan difícil para mí. Y, y si nos cuesta que entre la gratitud en nuestra relación, pues podemos hacernos una pregunta, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿qué puedo agradecerle hoy a mi pareja? ¿Qué puedo agradecerle a mi pareja en esta última etapa de nuestra vida juntos? Y si esta pregunta o la respuesta toca con algo muy profundo de nosotros, entonces eso puede ser mucho más transformador que discutir durante horas sobre quién tiene la razón. ujú. Bueno, pues aquí dejamos estas claves para esas parejas que a veces pasan o transitan por momentos complicados, Sí. para poner un poco de luz y abrir el corazón y cambiar la manera en que se relacionan con la situación que se está viviendo. Bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias, José. Chao. Gracias a ti, Sandra. Adiós, chao, chao.